Buenos días, mi nombre es Vicente Alberto Salazar Oltra, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Yacambú. Es para mí un honor y una gran responsabilidad académica presentar el día de hoy mi defensa sobre el tema titulado El pensamiento como sistema funcional complejo, una integración entre la neuropsicología histórica cultural y la lógica semántica. Este trabajo no es solamente un requisito de la Cátedra de Psicología del Pensamiento y el Lenguaje, dirigida por la profesora Rosmel Peralta. Representa un análisis profundo sobre la esencia de lo que nos define como seres humanos. A menudo en la práctica de la psicología tendemos a visualizar el pensamiento como algo intangible o abstracto, pero hoy demostraremos que es un sistema con una base material en el cerebro, una estructura lógica en el lenguaje y una raíz profunda en la cultura. En los próximos minutos desglosaremos cómo la biología de Alexander Luria se entrelaza con la semántica de Gottlob Frege y la mediación social de Lev Vygotsky para dar lugar a la actividad intelectual superior. El pensamiento desde la lógica de Gottlob Frege. Para cimentar esta defensa con rigor, es imperativo establecer una definición sólida de qué entendemos por pensamiento. En mi ensayo me apoyo fundamentalmente en la lógica del autor Gottlob Frege, quien nos ofrece una distinción que resulta crucial para la psicología moderna: la diferencia entre la idea de carácter subjetivo y el pensamiento de carácter objetivo. Frege sostiene que las ideas son representaciones privadas y singulares que ocurren en la mente de cada individuo. Por el contrario, el pensamiento es un contenido objetivo que puede ser captado y compartido por otros sujetos. Como postula la guía de la unidad 1 de nuestra cátedra, Frege introduce la denominada tesis del isomorfismo. Esta tesis nos explica que existe una correspondencia estricta entre los elementos que componen un pensamiento y la oración lingüística que lo expresa. ¿Qué significa esto en la práctica para un psicólogo? Significa que el lenguaje no es simplemente un adorno del pensamiento, sino el molde que le otorga su estructura. Si el lenguaje es impreciso, el pensamiento será inevitablemente difuso. Frege nos habla también de la tesis de independencia estructural, donde dos oraciones estructuralmente distintas pueden expresar exactamente el mismo pensamiento. Esto nos permite entender que el pensamiento es el sentido de las oraciones. Nuestra capacidad de razonar depende de nuestra capacidad de manejar estos sentidos objetivos, permitiéndonos trascender lo meramente sensorial para alcanzar el nivel de abstracción lógica y búsqueda de la verdad. La génesis social del pensamiento, Vygotsky y Cardamone. Llegamos ahora al corazón de la formación del pensamiento. ¿Cómo se construye esta capacidad en el ser humano? La respuesta la encontraremos en el enfoque histórico-cultural de Lev Vygotsky y en los aportes técnicos de Ricardo Cardamone. Según este paradigma, el pensamiento posee una naturaleza intrínsecamente histórico-social, como señala Cardamone en el material de apoyo de nuestra unidad. El psiquismo humano no se desarrolla de forma aislada por una simple maduración biológica y espontánea. Por el contrario, se forma en la historia social y se adquiere mediante la actividad de comunicación de los procesos de educación y enseñanza. Aquí debemos detenernos para analizar la ley de doble formación. Vygotsky nos enseñó que toda función psicológica superior aparece siempre dos veces en el desarrollo humano. Primero en el plano social, en la interacción entre personas, lo que denominamos el nivel interpsicológico, y posteriormente se internaliza en el plano individual, convirtiéndose en el nivel intrapsicológico. Por lo tanto, el pensamiento abstracto es una herramienta social que el individuo hace suya a través del tiempo. Ricardo Cardamone es enfático
al declarar que su estructura de la actividad mental cambia de acuerdo a las condiciones del desarrollo histórico del sujeto. Esto es vital. Nuestra mente es colonizada por la cultura. El lenguaje interiorizado se convierte entonces en la base instrumental que permite el pensamiento consciente. No pensamos desde la nada absoluta, pensamos con las herramientas simbólicas que la sociedad nos provee y lo que nos permite planificar el futuro y liberarnos de la tiranía del estímulo inmediato. Arquitectura cerebral. Alexander Luria y el área parietotemporal occipital. Pero este sistema funcional compleja necesita de un soporte físico para existir. Y es aquí donde Alexander Luria revoluciona la neuropsicología. Luria define el pensamiento como una actividad orientada a un fin determinado que requiere una direccionalidad consciente. Para que podamos pensar de forma efectiva necesitamos la generación y el sostenimiento de un motivo dinámicamente estable que se impulse el proceso a través de los diversos eslabones, desde el descubrimiento inicial de la tarea hasta la comprobación final de los resultados obtenidos. Anatómicamente, este proceso depende de dos regiones críticas del cerebro. Primero, el sistema prefrontal, que actúa como la unidad de programación, regulación y verificación de la actividad consciente. Es el director de orquesta que mantiene el plan de acción y frena cualquier tipo de impulsividad. Segundo, y de gran importancia, encontramos el área parieto-temporo-occipital, comúnmente referida por sus siglas como área PTO. Esta zona es una encrucijada sensorial secundaria donde convergen la visión, la audición y la orientación espacial. Su papel es fundamental para transformar la información sensorial concreta en conceptos abstractos. Es precisamente en el área parietotemporo-occipital donde el cerebro deja de percibir únicamente objetos aislados y comienza a manejar categorías lógicas complejas. Por tanto, el pensamiento es la colaboración perfecta entre el sistema frontal que dirige y regula y el sistema posterior que sintetiza la información en ideas lógicas. Visión crítica y plasticidad cerebral. Antes de concluir esta disertación, debemos integrar una visión crítica necesaria para el ejercicio del psicólogo actual. Autores como Ramón Nogueras nos advierten sobre el concepto de la mente plana. Nogueras señala que a menudo nuestra conciencia actúa como una confabuladora, es decir, intenta explicaciones lógicas en forma posterior para justificar decisiones que nuestro cerebro ya ha tomado en forma automática e inconsciente. Esto nos obliga a mantener una postura humilde respecto a nuestra propia introspección y refuerza la necesidad del último eslabón propuesto por Alexander Luria, la comprobación de los resultados. El pensamiento auténtico es aquel que posee la capacidad de verificarse a sí mismo y de reconocer sus propios sesgos cognitivos. Afortunadamente, la neuropsicología moderna resalta la plasticidad cerebral. Podemos entrenar nuestra atención y nuestras funciones ejecutivas. El pensamiento crítico no es un don innato e inamovible, sino una habilidad superior que se cultiva fortaleciendo la comunicación entre nuestras neuronas y utilizando conscientemente las herramientas que nos brinda el lenguaje. Pensar es, en última instancia, un acto de resistencia frente a la impulsividad biológica. En conclusión, el pensamiento humano es el resultado de una coordinación perfecta entre la estructura lógica descrita por Gottlob Frege, la mediación social explicada por Lex Vygotsky y la organización cerebral detallada por Alexander Luria. Hemos demostrado que pensar es una actividad procesal, motivada y socialmente moldeada que nos permite transformar nuestra realidad. Como futuros profesionales de la psicología de la Universidad Yacambú, entender estos mecanismos nos permite no solamente comprender la conducta humana, sino también intervenir de forma científica en los procesos de aprendizaje y en la rehabilitación cognitiva de los individuos. Agradezco profundamente su tiempo y la atención prestada a esta defensa.
El pensamiento es aquello que nos hace verdaderamente libres y entender su estructura es el primer paso para potenciar la grandeza de la condición humana. Muchas gracias.